el uso de la voz. Doctor. Muchas gracias, doctor. Doy las credenciales y pues lo escuchamos atentamente, doctor, desde San Luis Potosí. Bienvenido. Y una disculpa por el tiempo, estamos de repente en clases, pero adelante, doctor. No, al contrario, doctor, gracias por su atención. Desde luego, por razones de el propio instituto, la carga laboral que tiene, bueno, académica que tiene, que eso es algo muy bueno, pues a veces invade un poquito el horario, eso es normal porque son cuestiones, las clases de repente se extienden más allá de lo que uno quisiera. Y efectivamente, como usted lo indicó, doctor, de repente me han llegado algunos comentarios de que están tomando la imagen de los cursos para indicar que están hablando mi nombre o en nombre del instituto para continuación de los cursos. Esto no es cierto, de hecho, esos números no existen en el propio chat porque realmente tomaron números aleatorios y son números completamente ajenos al instituto, pero ya se creó un chat de manera diferente donde hay acceso solamente a partir de que se conozcan los números, pero ya de manera anónima, de tal manera que cuando ingresen al nuevo chat ya no se podrá compartir el número telefónico, solamente estaremos ahí para cualquier cuestión relacionada con los cursos. Y bueno, pues vamos a continuar con este penúltimo curso, realmente de los que ya estamos llevando desde hace como 2 meses y medio. El día de hoy vamos a hablar de agentes encubiertos. Tengo, bueno, a diferentes personas. Saludos a Ciudad de México, a Cancún, hasta allá un abrazo grande y bueno, todos los que nos acompañan tanto en plataforma en toda la República como también en Facebook Live, perdón, para el efecto de poder platicar el día de hoy. Hablaremos, y nosotros también desde Ensenada, hasta Ensenada, Baja California, muy bonito ese lugar. Estuve ahí hace un año más o menos en la conversación con la Marina, muy, muy bonito. Y bueno, pues vamos a continuar, hablemos de agentes encubiertos. Fíjense que esta figura de agentes encubiertos está bastante interesante. Parece un poco hollywoodesca, como un poco exagerada, pero realmente está prevista en la norma y realmente se aplica. Se pensará que quizás es una figura en desuso. Esto no es cierto, realmente se aplica, solamente que son casos muy excepcionales. Como les he dicho, tengo formación también, además de como juzgador, que estuve en su momento como en delincuencia organizada, también estuve en fiscal en delincuencia organizada. Podré dar solamente algunos datos, no mayormente que pueden comprometer seguridad nacional en sí misma, pero sí podemos dar algunos temas genéricos y con teoría y práctica de este tema en particular. Bueno, cuando hablamos de agentes encubiertos, es una figura que tiene muchísimos años. Los agentes infiltrados que les decían, con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, nació precisamente la figura en México como agentes infiltrados. O sea, que hablaba de infiltración de agentes. Estaba muy poco regulada en el artículo 11 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. No estaba muy desarrollada y de hecho se tenía que suplir un poco la carencia que estaba en la ley federal respecto de cómo se instrumentaba precisamente esta intervención. Y generalmente cuando se van a infiltrar agentes se hace a través de una petición bilateral internacional, generalmente algún gobierno y de manera también puntual, de repente es muy seguido que da Estados Unidos con México, una colaboración internacional donde tanto agentes mexicanos que a lo mejor eso no lo saben, la Fiscalía General de la República tiene agentes o tiene, bueno, digamos, agregados diplomáticos de la propia Fiscalía en diferentes ciudades de Estados Unidos. También Estados Unidos tiene diferentes agentes agregados o diplomáticos en también México para poder tener una cooperación bilateral. Entonces, en ocasiones se hacen operativos que son de esta naturaleza bilateral, donde tanto en Estados Unidos se requiere que haya presencia mexicana de autoridades mexicanas diplomáticas, como también en México de ellos mismos, porque a veces hay que llevar a cabo figuras, por ejemplo, que han sido un poco complicadas. Por ejemplo, podemos recordar el operativo Rápido y Furioso, que era una entrega vigilada, eso es algo diferente,
La entrega vigilada es dejar pasar el cargamento para que se pueda llegar al destino final y poder detener a las personas involucradas. Esas entregas vigiladas son mucho más cuidadosas, es una figura que no se ocupa mucho por un descalabro que hubo internacionalmente con ese operativo. Sin embargo, no quiere decir que no estén previstos ni en la norma ni en la Convención Internacional. Para este efecto, cuando nace la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ya proponía la infiltración de agentes, pero la propia Convención de Palermo, que le llaman así, que es la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ya establecía esta función de entregas vigiladas y de operaciones encubiertas. Entonces, ¿qué se hacía en esa época cuando comenzó la propia unidad en delincuencia organizada? Se autorizaba precisamente a agentes que tenían este perfil que tenía que ser muy escogido. La manera en que se hacía es que se elegía generalmente un policía federal ministerial. Un policía federal ministerial que, bueno, quizás lo saben, hay diferentes policías, por ejemplo, los llamados PDIs, que llaman Policía de Investigación en el ámbito local. Hay una equivalencia en materia federal, que es la Policía Federal Ministerial. Esta Policía Federal Ministerial que puede ser, desde luego, de la propia Agencia de Investigación Criminal o bien estar adscritos a la FEMDO, que es la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Es decir, es un grupo pequeño de policías que tienen de alguna manera interacción más constante con el Ministerio Público de la Federación. Pero hablemos específicamente de este panorama, de esta figura en concreto, de este panorama de Policía Federal de Investigación. Se escogen perfiles idóneos que son precisamente personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad o de algún tipo de procedimiento de responsabilidad vigente para el efecto de que puedan involucrarse en ese tipo de infiltración o de operaciones encubiertas. También se eligen panoramas y perfiles muy claros, que son específicamente personas que deben tener una baja cantidad de ego, lo había dicho la vez pasada. Cuando hablamos de ego o de petulancia, generalmente las personas tendemos a presumir lo que hacemos. Entonces, el perfil adecuado para ese tipo de infiltración son gente que tiene, desde luego, o personas que tienen un ego o una seguridad muy alta, un ego controlable, digámoslo así, y una cuestión de petulancia muy baja para que puedan de alguna manera estar sometidos en ese tipo de figura, porque una persona petulante o que es un poco presuntuosa va a estar diciendo a todo el mundo, soy infiltrado, soy encubierto, y eso es muy peligroso para una investigación. Entonces, ese tipo de perfiles se eligen para diferentes cuestiones. Vamos a ir proyectando unas diapositivas que les preparé para este efecto y hablemos de agentes encubiertos. ¿Cuál es la finalidad o qué es lo que se busca con los agentes encubiertos? Primeramente, tener conocimiento de las estructuras de la organización. Segundo, en segundo contexto, formas de operación y ámbitos de actuación y también identidad de los integrantes del grupo delictivo. Son las tres finalidades que se tiene al respecto. Y bueno, generalmente las personas que tienen ese tipo de selección también se busca que que no tengan algún medio de identificación individual. Por ejemplo, que no tengan, hablemos de tatuajes en particular o algún signo distintivo en su cuerpo que los pueda identificar. De hecho, el propio agente encubierto, y bueno, por eso es importante ya trasladar la figura históricamente hablando, antes eran agentes infiltrados. En 1997 que se creó la propia norma. Pero con el paso de los años se fue transformando y ahora ya es agente encubierto. Este agente encubierto debe ser ingresado a las filas de la delincuencia organizada de una manera muy, digámoslo, espontánea para que el crimen organizado no pueda darse cuenta de esta infiltración. Entonces se escogen perfiles muy adecuados porque qué es lo que va a encontrar una persona o qué es lo que va a develar. Se va a encargar primeramente de ver lo que sucede a su alrededor, lo que está pasando. Claro que no puede tener identificación con él, de él mismo, porque sería algo muy complicado. Generalmente entra a través de informantes o de personas colaboradoras
con el ámbito de delincuencia organizada, es decir, agentes del gobierno infiltrados previamente por colaboradores que ya tienen de alguna manera algún tipo de contacto con el Estado, o por informantes que también tienen contacto con el Estado para que puedan ingresar a estas personas. No puedo llegar yo, digámoslo así, como ajeno y quiero ser parte de la delincuencia organizada. No podría ser ese tipo de cuestiones porque pues simplemente pues, nos van a mandar al gorro, ¿no? Se tendría que elegir el perfil a partir de una recomendación interna. Entonces, generalmente entran con los rangos más bajos, como halcones, como vigilantes, como por ejemplo personas que hacen labores quizás de cargar, pues no lo sé, a lo mejor paquetes o bultos, cosas que tienen que ver con rangos menores. Porque en los entes criminales, igual que en las empresas, va subiendo poco a poco el rango, comienzan con un perfil bajo, con un rango muy básico, y van subiendo según se muestra la propia confianza. Entonces entran a grupos que son, desde luego, organizados, pero con un perfil muy bajo y un cargo también muy sencillo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que ver, tienen que darse cuenta o conocer las estructuras de la organización, cómo se estructura, cómo son las células, cómo operan. Por eso cuando hablamos del número 2, hablamos de formas de operación y ámbitos de actuación de ese tipo de agentes que son precisamente los que van a darse cuenta de esto, dónde operan, de qué manera lo hacen y también, desde luego, identificar a los integrantes del grupo delictivo. Entonces, ¿cómo se va a autorizar o cómo se autorizan a estos agentes? En la actualidad, con la norma ya reformada en 2016, indica que se van a autorizar solamente por el titular de la FEMDO, que es la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, mediante resolución fundada, pero teniendo en cuenta el tipo de investigación. Esto es, y esto es importante, cuando hablamos de una intervención de un agente encubierto, el propio fiscal de la FEMDO, el titular de la FEMDO, lo va a autorizar y va a emitir un acuerdo fundado y motivado donde va a decir el nombre real de la persona. Es una diligencia muy pequeña, su nombre real y la clave numérica que le van a dar para efecto de identificación en el procedimiento penal. Anteriormente se ponía solamente apodos. Por ejemplo, tenemos a diferentes agentes encubiertos, no sé, serpiente, dragón, antílope, garza, eran nombres de alguna manera elegidos, ya sea por el Ministerio Público o por ellos mismos, pero era una forma de identificarse ellos. Después, ya con la reforma de 2016 de la propia ley, fue que se creó la clave numérica. Entonces ya ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los números que se le quieran poner como identificación del agente encubierto en el procedimiento. Entonces es que se da este tipo de autorización a través de un escrito, de un acuerdo primeramente donde se le indica que, por ejemplo, Juan Pérez va a ser el número 4 y ese va a ser su asignación. Esa diligencia es totalmente secreta, se extrae de la investigación porque lo que tiene que ver con el nombramiento de la persona o la asignación o comisión como agente encubierto, su identidad debe estar cotejada precisamente con su identificación, pero esta identificación de su nombre con su clave numérica es una diligencia que se extrae de la carpeta de investigación. ¿Y por qué se extrae? Porque así lo marca la ley. La ley permite que se puedan extraer precisamente este tipo de diligencias que tengan que ver con la identidad de la gente. Entonces, por otro lado, ya se hace la asignación mediante un acuerdo de qué es lo que va a hacer el agente, por qué se va a infiltrar, por qué va a ser un agente encubierto y cuáles serán sus funciones, en qué cártel en particular o en qué grupo delictivo se va a incorporar para efecto de que pueda él tener acceso precisamente a este conglomerado. Pero tienen limitantes. Pensarán quizás, esto sí es un poco hollywoodesco, dirán, bueno, si un agente encubierto ingresa a las filas de delincuencia organizada para poder probarlo de que tienen lealtad al crimen organizado, pues le van a poner que a lo mejor le dispare y mate a alguien. Eso no, eso es de película, de Hollywood. Realmente como se ingresan a las filas de la delincuencia organizada,
como lo dijimos, es a través de colaboradores con el Estado, de informantes o pues de alguna manera también infiltrados previamente que los ingresan a las filas de la delincuencia organizada. Generalmente es con cárteles de mayor envergadura, generalmente de materia transnacional o internacional, donde tienen presencia en diferentes entidades, bueno, estados quizás de Europa, de América, de Asia, donde se da este tipo de organización transnacional. Ahí es donde se van generalmente a realizar ese tipo de infiltración de los agentes. Entonces, en ese sentido, estaremos hablando que, como lo habíamos dicho, solamente lo puede autorizar el titular de la FEMDO con resolución fundada y motivada. Y bueno, de acuerdo con la propia ley, en la investigación no puede constar su nombre, domicilio, así como cualquier otro dato o circunstancia que pudiera servir para su identificación. Por eso les digo que generalmente en la carpeta de investigación se va a encontrar a un acuerdo que hace referencia a que se extrajo una hoja, dos o tres de la carpeta de investigación para fines de confidencialidad. Ese es el acuerdo por el cual se le asigna la clave numérica a una persona en particular. Les digo, generalmente es un policía federal ministerial. No quiere decir que no pueda ser otra persona, pero generalmente es un policía. Entonces, al policía se le asigna esta clave numérica, se extrae de la carpeta de investigación esta diligencia, se deja ahí una constancia de que se extrajo esta diligencia y también, desde luego, se lleva a cabo ya la incorporación en la carpeta de investigación de esta asignación del agente encubierto. Pero esto también es importante porque el hecho de que haya un agente encubierto, la propia fiscalía se puede reservar ese conocimiento hasta que llegue ante un órgano jurisdiccional. Es decir, puede haber un agente encubierto y quizás la propia defensa acceder a la carpeta de investigación, pero como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que es la única excepción de la norma mexicana, de cualquier norma mexicana, donde el abogado no puede tener acceso a algo que no corresponda a la imputación de su cliente, entonces no podría tener acceso a investigación de otras personas. La propia ley lo establece muy claramente de que solamente puede tener acceso a diligencias que tengan que ver con su propio patrocinado, pero no con otras personas. De tal manera que el agente encubierto y el acuerdo correspondiente se van a manejar por separado mientras está la investigación del fiscal en curso. Entonces, en ese entendido, estaremos hablando que tanto su nombre como también su domicilio y cualquier dato de identificación de él se van a extraer y se van a resguardar, dejando constancia de que se extrajo de esa carpeta de investigación ese acuerdo o esa identificación en particular. Y bueno, ¿dónde o cómo pueden intervenir los agentes encubiertos? Primeramente, claro, en operaciones encubiertas, pero también puede ser en orden de aprehensión, detención, flagrancia, caso urgente o cateos, por ejemplo. Se puede dar el caso porque hay ocasiones donde precisamente el agente encubierto va a ingresar a las filas a llevar a cabo operaciones, como lo dijimos, con los cargos más básicos. Pero pudiera ser el caso que sea un agente encubierto que quizás va a ir a prender a una persona en particular y cuando la manda a prender a la persona, pues se pone una capucha y tiene una clave numérica en lugar de dar su nombre. Se han dado casos donde algunos cárteles que son muy violentos en México, los agentes tienen que encubrirse, es decir, tienen que ponerse pasamontañas e identificarse con una clave numérica. En ese caso, se hace una autorización por parte del titular de la FEMLO que diga que es específicamente para prender a una persona en particular. Esto se da cuando los cárteles ya toman esto de manera personal, lo hacen propio precisamente porque la persona que está interviniendo en la aprehensión puede ser identificada y puede ser, desde luego, privada de la vida o su familia. Entonces, corre en peligro tanto él como su familia y entonces por el perfil del cártel se le da este tipo de, digamos, identidad encubierta para que pueda hacer un cateo, para que pueda llevar a cabo algún tipo de aprehensión, detención o flagrancia en particular. Por ejemplo, si pudiéramos nosotros trasladarlo a un ejemplo,
vamos a suponer que quisieran agarrar al cártel más grande, al líder del cártel más grande de México, y entonces quieren ingresar a través de una orden de cateo, se libra la orden de cateo, pero cuando ingresa puede ser que sea un agente de la Policía Federal Ministerial o de la Guardia Nacional que tenga de alguna manera interacción en ese lugar donde es el cateo y el líder de la organización lo conozca y como lo conoce, peligra su vida si él se va de alguna manera a mostrar su rostro. Entonces, lo que sí puede ser algo que pueda eventualmente ser violatorio de defensa sería el hecho de que una persona esté encapuchada y nunca se muestre y nunca se identifique ni siquiera con una clave numérica y no sea un agente encubierto, sino que solamente se le ocurrió a la gente estar así. Eso no es correcto porque son excepciones. Generalmente los servidores públicos tienen que mostrar su rostro, identificarse con la defensa o con el imputado, pero si es un agente encubierto, podrá incluso tener un pasamontañas e identificarse con clave numérica. Lo que es un exceso es que si no es encubierto, no lo haga de esta manera. Entonces, son aspectos que se dan un poco en la práctica. Y bueno, entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo la identidad o reserva de identidad de los agentes? Como dijimos, se va a llevar a cabo con claves numéricas que solamente va a conocer el fiscal general de la República, el fiscal de la FEMDO, el titular de la FEMDO, el titular de la CEGOP, ahora es una titular, el agente del Ministerio Público de la Federación que lleva a cabo la propia investigación y el agente encubierto. Esto, fíjense que esto es algo importante. Esto se da en todas las etapas del procedimiento penal, según el artículo 11 bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces se preguntarán, bueno, es que nos dice muy claramente el Código Nacional que la información reservada no podrá llegar más allá de la acusación. Eso es correcto, es una regla general. El Código Nacional indica que cualquier información que sea reservada tiene un ciclo de vida perentorio que va a ser a partir de que acuse. Cuando el Ministerio Público acusa, la información reservada tiene que ser develada. Sin embargo, cuando hablamos de un agente encubierto, la ley tiene una facultad especial sobre la general. Quiere decir que por especificidad el propio fiscal federal va a seguir resguardando de manera concreta esa identidad de la gente después de la acusación. Lo dijimos, la regla general es el Código Nacional que indica que no puede ocultarse información más allá de la acusación. Sin embargo, cuando estamos hablando de un agente encubierto, allí sí puede rebasar la acusación porque la norma es muy clara, el artículo 11, cuando establece que es en todas las etapas del procedimiento penal, lo cual quiere decir que incluso después de la acusación puede llegar a la etapa intermedia y a juicio con una clave numérica en particular sin que se devele su nombre en concreto. Entonces, bueno, dirán, ¿cómo llevo a cabo mi ejercicio de defensa ante un agente encubierto? Primeramente, en la práctica lo que tiene que realizarse es que el fiscal va a generar una audiencia en privado. La audiencia en privado es, de alguna manera, no entra ni siquiera la policía procesal, solamente está el juez y está eventualmente el agente del Ministerio Público y va a pedir que se lleve a cabo un tipo de audiencia privada para poder develar la identidad de este agente. Entonces, se lleva a cabo de esta manera, el fiscal va a decir, esta persona se llama así, pero tiene clave numérica tal. Lo puede llevar a cabo en audiencia o lo puede llevar a cabo a través de un escrito directamente entregado al juez, donde va a hacer a llegar al juez el escrito donde o el acuerdo fundado y motivado del por qué está interviniendo la persona como agente encubierto para que se pueda cotejar su identidad con lo que aparece precisamente en el acuerdo. Entonces, si es un agente que tiene un nombre en concreto, con su identificación se tendría que precisamente identificar para que el juez pudiera cotejarlo, ya sea a través de la vía escrita en presencia del Ministerio Público o a través de una audiencia en privado. El punto en concreto es que no debe haber nadie. Entonces, es una diligencia tan especial que incluso se le podría decir al auxiliar de sala que saliera de la sala para que pudiera solamente entrevistarse el juez con el fiscal y con el agente encubierto, y esa grabación va a quedar en sigilo del Centro de Justicia
para que no haya ningún tipo de fuga de información. Y bueno, una vez cotejada esta cuestión, el juez va a autorizar que tal persona con un nombre y una identidad cierta se identifique durante todo el procedimiento penal ahora como número tal, número 4, 5, 6, 10, 150, dependiendo el número que tenga la fiscalía. Y se va a identificar así. Y dirán, bueno, ¿para qué sirve que yo oculte mi nombre y si voy a estar presente en la sala de audiencias? Esto no es así. Lo que se tiene que hacer es que además de preservar su nombre y identificarlo con clave numérica, el propio agente va a pasar a la sala de testigos protegidos que tenemos en los centros de justicia y en ese lugar se va a filmar la audiencia en tiempo real, pero a él se le va a difuminar su cara y su voz para que él pueda de alguna manera estar relatando lo que vivió. ¿Por qué razón se lleva a cabo esto? Porque no por el hecho de que llegue ante un juzgador el propio agente encubierto, quiere decir que ya acabó su finalidad. Puede ser que esté en etapa de investigación todavía por otras personas y el agente encubierto debe seguir encubierto. Entonces, el fiscal tendría que razonar eventualmente si después de la vinculación a proceso o de la no vinculación a proceso debe seguir la persona encubierta porque como les digo, puede ser que esté ahorita en la audiencia inicial develando información, pero que, o en juicio incluso, pero que esté siendo todavía encubierto por contra otras personas para investigar otros ámbitos de operación y formas de estructura criminal. Entonces, sí se puede dar esta cuestión donde la gente esté difuminada su imagen. Esto también, seguramente lo han visto ustedes, sucede en los delitos sexuales, donde hay una menor de edad. La menor de edad se pone en la sala de testigos protegidos con una voz diferente y se difumina su rostro o en secuestro se puede dar esto para que no haya ningún impacto de los menores o de los secuestrados con el sujeto activo. Entonces, por eso, de esta manera es igual con los agentes encubiertos. Y bueno, pues entonces, ahorita más adelante voy a decir por qué la CEGOP también se tiene que enterar de esta cuestión, porque es un panorama bastante interesante. Entonces, el órgano jurisdiccional se debe asegurar de la identidad del agente encubierto. El agente del Ministerio Público acreditará ante el órgano jurisdiccional, dice la norma y la ley, el acuerdo por el que autorizó al agente a ser encubierto. El juez debe asegurarse que en el desahogo de pruebas se preserve la identidad del encubierto, como lo dijimos, que es precisamente cuando la persona es conducida, una vez ya identificada, a una sala anexa, donde se le va eventualmente a difuminar su voz y también su imagen. Ahora, ¿qué sucede si se dicta auto de no vinculación a proceso por el delito de delincuencia organizada? A petición del fiscal, el juez podrá resolver la pertinencia de la reserva de identidad del encubierto con base en un análisis de riesgo y amenaza y las medidas para preservar el derecho de defensa. Si se apela el auto de no vinculación al proceso, la reserva de identidad persistirá en tanto se resuelve el fondo del asunto. Pero además, bueno, perdón, además puede ser que, como les digo, se dicte y se confirme la no vinculación al proceso y siga la identidad resguardada. Esto no es tanto por el hecho de que el agente encubierto pueda perder veracidad o alguna otra cuestión, sino más bien es por el hecho de que, como les digo, está siendo infiltrado, está haciendo presencias encubiertas en la actualidad. Entonces, si develamos su propio rostro, es muy fácil para el crimen organizado con tanto poderío económico y tanto recurso humano y material poder entrar a cualquier tipo de información y darse cuenta efectivamente que esta persona que está siendo infiltrado o encubierto apareció en una audiencia para este efecto. Eso es algo muy delicado porque imagínense que la gente encubierto estuviera en la sala de audiencias y fuera visto por los familiares del imputado. O a lo mejor fueron a verlo quizás personas porque las audiencias son públicas. No vamos a hacer ningún tipo de filtro para verificar si son o no del cártel. Que llegara gente del cártel disfrazada o de alguna manera, pues, con un perfil normal, no de sicario, no de otro tipo de cosas, pero que estuviera en el público y viera a la persona y de repente ese mismo integrante del cártel que lo vio en la sala de audiencias, lo ve operando para el grupo criminal que está él mismo delatando.
no solamente lo van a matar, lo van a torturar. Entonces, eso es algo muy complicado. No podríamos exponer a una gente a que viviera una situación de esta naturaleza. Por eso es que generalmente el Estado lo que hace es cuidar su identidad, a pesar incluso de que las personas, digamos, se resguarden su identidad, pero a pesar de que las personas imputadas se les dicte no vinculación y puedan estar en libertad. ¿Por qué? Puede ser que sea necesario para preservar la identidad. O a lo mejor el asunto acaba ahí, pero como acaba ahí, se requiere además de que esta gente encubierto, porque tuvo una interacción muy ardua con el crimen organizado, requiera un cambio de identidad. Aunque no lo crean, sí es viable que a un agente encubierto se le pueda proporcionar un cambio de identidad. Se le proporciona un acta de nacimiento, un CURP y una INE completamente diferentes, autorizadas por la CEGOP. Por eso la CEGOP tiene que enterarse quién es el agente encubierto, para que eventualmente la CEGOP le pueda proporcionar a través del RENAPO, del Registro Nacional de Población, una identidad diferente a la gente la que él tenía, con todo completamente legal, tanto su INE, pasaporte, CURP, acta de nacimiento, con una identidad completamente diferente, porque generalmente los que son encubiertos y tienen actividad muy ardua en el crimen organizado, generalmente lo que va a suceder es que los van a tener que cambiar su identidad para que no sean precisamente identificados y puedan tener peligro. No solamente es correr peligro ellos mismos, como les digo, su familia. Había hablado de un caso bastante delicado hace algunas pláticas de estos cursos, donde el Estado mexicano también de repente puede ser ingenuo. Entonces se logró aprender a una persona en Cuernavaca, líder de un cártel de los hermanos Beltrán, y se detuvo a la persona. Bueno, se quería detener, pero él se opuso pues precisamente a la aprehensión, y comenzó una balacera con la Marina, y la Marina pues lo mató. Y el cuerpo de la persona pues tiene que ser, y eso es muy importante, porque nosotros tenemos derechos post-mortem. Por ejemplo, aunque seamos seres humanos con vida, una vez que fallecemos tenemos derechos humanos post-mortem. O sea, nadie puede llegar y cortarnos un brazo, por ejemplo, o tirarnos en la banqueta. A pesar de que el cuerpo humano ya está muerto, tenemos derechos post-mortem, que es precisamente dignidad. Por eso es que cuando hablamos de una persona que va a ser ya sea cremada o inhumada, esto es con una serie de rituales para que pueda, depende de la creencia, de la religión, para que pueda eventualmente la persona estar dignamente ya conducida, digamos, su cuerpo al fin que va a tener, ya sea un ataúd o ya sea una cremación. Entonces, esta dignidad que nos persigue después de la muerte debe prevalecer en todas las personas. En el caso en particular, no fue así. No se sabe qué pasó, no se sabe qué sucedió en particular o por qué aconteció esto, pero hubo fotografías de esa persona con billetes por todo el cuerpo pegados. Encontraron billetes en ese departamento, y le pegaron billetes en todo el cuerpo ensangrentado y lo sacaron a redes. El problema de esto es que el Estado mexicano dijo quién era el capitán que llevó a cabo este tipo de operación, donde se logró la detención y, bueno, y el fallecimiento de esta persona. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El cártel se dio cuenta, vio quién era el capitán que tenía el mando de la Marina, y fue y al otro día mató a toda su familia completita, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Entonces, este aspecto es muy complicado. También el Estado mexicano aprendió a que esto no se debe hacer, y entonces ahora verán que cuando se lleva a cabo un operativo, solamente se dice fue la Marina o el Ejército y punto. Y quizás el secretario o el fiscal general o el Comité de Seguridad del propio Ejecutivo Federal va a informar lo que pasó, pero ya no se da nombre de quién es el responsable o quién lo aprendió. Antes lo hacían para efecto de condecorar a la persona, ahora ya no es así, porque el crimen organizado cada vez es más violento. Entonces, por esa razón es que se lleva a cabo este tipo, pues realmente de reserva de identidad de la persona. Y bueno,
¿Qué sucede si el agente encubierto desobedece o rebasa los límites autorizados? Podrá responder civil, administrativa o penalmente por su actuación de desacato. Como les digo, hay un acuerdo del titular de la FEMLO que dice qué puede hacer y no puede hacer. Claro, eso ya entramos en temas de dogma jurídico penal. No puede haber una autorización para matar del titular de la FEMLO, porque entonces estaríamos hablando de una obediencia jerárquica ilegal. Si yo mato porque tengo autorización, es algo que desde la autorización viene de manera ilegal. Por eso es que no está autorizado, no se autoriza para matar a la persona. Se le da una serie de tareas que puede llegar a tener, por ejemplo, llegar y ser halcón, y se le va a dar un radio y él va a estar vigilando cuando venga la autoridad y va a actuar tal cual en favor de la organización. Pero lo que va a hacer no es solamente ayudar a la organización, porque él debe realizar por su seguridad actuaciones que tengan que ver con el beneficio de la organización criminal. O sea, si él lo ponen a vigilar y viene el ejército, él tiene que avisar que viene el ejército. Si viene, por ejemplo, la marina o hay por ahí personas con un carro desconocido, él tiene que avisar el agente encubierto, porque lo contrario, si solamente está como infiltrado en las filas de la delincuencia organizada y no cumple con su función, lo pueden matar. Entonces, este tipo de autorización de prácticamente actuar contra el Estado le es permitido con una limitante. Como les digo, no puede haber un exceso en la autorización y no lo hay, nunca lo ha habido, pero es importante hacerlo, saber que no puede ser autorizado, por ejemplo, para matar, para torturar, para ese tipo de cosas, no podría tener una autorización. Entonces, generalmente va a llevar a cabo actuaciones de tráfico, por ejemplo, de narcóticos. Quizás a lo mejor lo pueden a conducir el carro, llevar la droga a algún lugar. Quizás va a estar de halcón, quizás va a estar cargando todos los bultos de droga de un lado para otro. Lo que él tiene que hacer es ser un simple observador. ¿Qué está pasando? ¿Quién dirige? ¿Quiénes son? ¿Dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Para dónde va? ¿Quién surte? ¿Quién provee? Todo eso lo va a hacer de una manera callada porque él va a tratar solamente de ser receptor de lo que está viendo, pero colaborando con la organización. Entonces, bajo ese panorama dirán, ¿qué sucede cuando se da una aprehensión? Vamos a suponer que a este agente encubierto le comisionaron a que fuera a dejar en una pick-up que tiene a lo mejor, no sé, paja, pero entre la paja hay marihuana, que vaya a dejar este tipo de droga de un lugar a otro. Entonces, en el camino, en un retén, lo detectan los perros y lo detienen. Él no va a decir, soy agente encubierto, no lo puede decir así porque él no sabe si la autoridad que lo está deteniendo está coludida o no con el crimen organizado. Él va a decir, pues ni modo, ya me agarraron y él solito va a ser detenido y va a ser tratado como una persona que cometió un delito, como un probable responsable. Lo van a llevar y lo van a encerrar en las galeras correspondientes. Sin embargo, cuando se va a dar esta cuestión, el agente encubierto tendrá que llamar a su abogado o a su familia para informarle que es con motivo de su comisión que le encomendaron. Entonces, la Fiscalía en Delincuencia Organizada tiene que llegar hacia esa investigación para que él pueda, mediante los acuerdos correspondientes, llevar a cabo si es que se ajustó en el parámetro del cuadro o del acuerdo que se le permitió para que él pudiera delinquir de alguna manera, si está dentro del rango que se le autorizó, entonces estaremos en presencia del cumplimiento de un deber como causa de justificación y se daría una causa de exclusión del delito. Entonces, este cumplimiento de este deber tendría eventualmente una repercusión en su favor. Desde luego, ese tipo de cuestiones lo que tendría que hacer la fiscalía, porque eso es una cuestión bastante interesante, que puede ser una fiscalía especializada, puede atraer por especialidad el asunto. Quizás lo detuvieron en Veracruz. Entonces, cuando la gente encubierto diga, pues me detuvieron aquí en Veracruz con droga, pues va a ir la fiscalía y va a decir, ah, sí, estás dentro de los parámetros, atraigo el asunto, es decir, se lo quitan a la Fiscalía Federal de Veracruz y lo atrae a la Ciudad de México para que él pueda, mediante un acuerdo correspondiente fundado y motivado, liberar a la persona por una causa de justificación, que sería el cumplimiento de un deber y a seguir actuando. Entonces, esta cuestión es bastante interesante, siempre y cuando sabe precisamente el propio agente que no puede excederse de lo que se le permitió.
Entonces, si está en los parámetros autorizados, habrá un cumplimiento de un deber, no solamente porque, y esto es muy importante, porque generalmente sabemos que la obediencia jerárquica y el cumplimiento de un deber no deben ser a partir de una instrucción ilegal. Eso lo sabemos por cuestión de dogma jurídico penal. Si, por ejemplo, me dice mi jefe hablemos de una, no sé, una Secretaría de Estado y yo manejo recursos y yo firmo los recursos, si me dice mi jefe, oye, esos recursos van para mi cuenta, le firmas, por favor, autorizas, por favor, que los 5 millones vayan para mi cuenta. Si yo sé que es ilegal y lo hago, pues yo mismo, yo no puedo alegar un cumplimiento de un deber, porque mi deber no es llevar a cabo ese tipo de desvío. Estoy acatando una orden ilícita. Entonces, generalmente, la actuación del propio subordinado, mediante una obediencia jerárquica indebida, ilegal, no excluye al delito. Pero aquí sí hay una excepción, sí se le permite actuar ilegalmente dentro de un marco permitido precisamente, y si no se sale de ese marco que está permitido, entonces sí habrá un cumplimiento de un deber con una orden ilegal de que él haga algo ilegal. Esto porque precisamente tiene una finalidad, que es la intervención del agente encubierto para develar mayor información en materia de delincuencia organizada. Entonces, no siempre la obediencia jerárquica ilegal no es causa de exclusión. Aquí sí lo es, porque la norma permite, la ley permite que se pueda llevar a cabo este tipo de, digamos, acción ilegal por parte del superior que se lo está ordenando, que es precisamente el titular de la FEMDO. Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa con la voluntad? Claro, ningún agente encubierto puede ser designado como tal o comisionado como tal sin que él esté de acuerdo. Él debe estar de acuerdo precisamente con este tipo de comisión. Si de alguna manera él no está de acuerdo, no podrían obligarlo, porque precisamente su cumplimiento del deber es porque él está ideológicamente listo y de acuerdo con su intervención. Él sabe que va a ser agente encubierto. De hecho, en materia de la Policía Federal Ministerial, ser agente encubierto es como una distinción a su propia labor y generalmente aceptan esta cuestión. Hay quienes digan no, porque tengo familia, tengo mi esposa enferma o lo que sea y no puedo yo ausentarme de casa, no puedo estar porque a veces las comisiones que les dan para esta cuestión indica que el Policía Federal Ministerial tenga que ausentarse de su casa por meses, evidentemente porque va a ser ingresado a filas de un ente criminal que a veces no les permite estar con su familia. Entonces, es un sacrificio realmente importante el que se da en este tipo de cosas. Y bueno, entonces, en ese entendido, ¿qué pasaría si no está de acuerdo con esta cuestión? Entonces, sí pudiera ser que, como les digo, se dé un aspecto de que él diga no y en ese entendido, pues no podría obligarse a la persona en ese sentido. Y bueno, pues después veríamos entonces qué pasaría aquí con el cambio de identidad del agente encubierto. El artículo 11 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que los agentes de las fuerzas del orden público que participen en dichas investigaciones con base en las circunstancias del caso, se les proporcionará una nueva identidad, dotándolos para tal efecto de la documentación correspondiente. Y asimismo, indica el propio artículo, que las autoridades responsables de proporcionar los medios necesarios para acreditar la nueva identidad actuarán por instrucción fundada y motivada de la autoridad competente, y sus acciones estarán bajo el amparo de la fracción sexta del artículo 15 del Código Penal Federal, que es la causa de justificación por cumplimiento de un deber, y 251, fracción novena del Código Nacional, que es precisamente lo relativo a las operaciones encubiertas y entregas vigiladas. Déjenme ver si puedo poner aquí el Código Nacional para que veamos el numeral 251. Y si vemos aquí, dice muy claramente la fracción novena, perdón, que no requieren orden judicial, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos permitidos para tal efecto por el procurador. Y esto es importante, a pesar de que el propio Código Nacional permite estas operaciones encubiertas,
no hay regulación expresa en las propias legislaciones estatales. Eso es un contrasentido. La razón es porque solamente la legislación en materia de delincuencia organizada y legislar en materia de delincuencia organizada es una facultad totalmente federal. Solamente lo puede hacer el Congreso de la Unión. Entonces, recordemos que las operaciones encubiertas y entregas vigiladas, aunque están en el Código Nacional, nos llevan a que se dé este tipo de intervención en materia de delincuencia organizada. ¿Se podría llevar a cabo que no fuera de delincuencia organizada? Sí es viable, solamente que debe haber un protocolo de actuación en la legislación estatal y no debe ser en materia de delincuencia organizada. Porque si es delincuencia organizada será atribución completamente de la federación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de un cambio de identidad, ¿cómo se lleva a cabo esto? La persona va a delatar, el agente encubierto, que eso es muy importante. Un agente encubierto no es un testigo colaborador o un testigo protegido. Es decir, no pueden hacer encubierto a un agente que de alguna manera fue colaborador. Es decir, yo soy parte de la organización criminal, yo soy sicario y me detienen, pero tengo información muy importante porque yo soy parte del núcleo central más alto de la organización, estoy cerca del líder del cártel. Entonces, yo como persona que estoy delinquiendo porque estoy organizado para cometer delitos de narcotráfico, y me detienen, yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero que me dejes libre, yo quiero tener libertad y que me protejas. Yo voy a delatar a mi jefe, al líder del cártel. Entonces, eso es un testigo colaborador, se le va a proteger, por eso es testigo protegido, y va a ser testigo colaborador porque está colaborando con el propio Estado. ¿Y qué va a pasar aquí? Entonces, la persona formó parte de las filas del crimen organizado, será ahora testigo colaborador y se tendrá que suspender el ejercicio de la acción penal para que él delate a través de entrevistas precisamente esta cuestión y en juicio, ya en la etapa de juicio, vaya y reitere este tipo de señalamientos. La persona debe necesariamente comparecer a juicio, pero ese es un testigo colaborador, alguien que delinquió. El agente encubierto es diferente, la figura es muy diferente porque el agente encubierto no es un delincuente, es una persona que es un policía que de manera voluntaria él accede a ser parte de este tipo de infiltración y le permiten ser infiltrado, ser encubierto, y entonces él va a hacer este tipo de acciones encubiertas estando todo el tiempo en la organización. Que pudiera ser que el propio policía tenga tanta afinidad o pueda crear tantas relaciones humanas con el crimen organizado y que se pasa de qué lado y que diga ya no regreso, sí puede ser. Si puede darse esa cuestión, no se ha dado hasta el momento, pero pudiera ser que la gente encubierto diga es que me trató bien el patrón y me paga bien, mejor me quedo acá y ya no me voy para allá, ya no quiero ser policía, si pudiera ser, pero en cuanto abandone su comisión y se vaya a las filas ya definitivas de la delincuencia organizada, aquí ya no es agente encubierto y entonces tienen toda su identidad y válidamente podrían pedir una orden de aprehensión contra él porque le dio vuelta al Estado, le volteó bandera al Estado. Si pudiera darse esta cuestión. Generalmente no ha pasado un caso así, generalmente lo que hacen los agentes es ir y regresar. Y bueno, cuando son encubiertos, se procura que no vuelvan a ser encubiertos para otro cártel, porque, como les digo, su identidad puede cambiar. Entonces, pudiera ser el caso que sea un agente encubierto muy eficaz en su trabajo y que digan, lo voy a filtrar en el cártel de Sinaloa. Y ya me dio mucha información, ya delató a todo mundo y se difuminó su imagen y también su rostro y su voz y le cambiamos identidad y que diga, pero es muy buena gente, muy buen agente y vamos a infiltrarlo ahora en el cártel de Jalisco. Puede ser que sea esta cuestión, pero sería muy peligroso para la gente. Anteriormente se hacía muy seguido eso, una gente estaba en un lugar y en otro, pero ahora como el crimen organizado ya es mucho más violento, como les decía, ya es más peligroso que la gente encubierta esté en un lugar y en otro. Siempre debe haber una protección del Estado para esa persona que dio mucho por sí, que es precisamente delatar a la delincuencia organizada. Entonces, ¿qué pasa?
se les da un cambio de identidad y como generalmente son operaciones multilaterales o bilaterales, se le permite que la persona pueda, por ejemplo, irse a Estados Unidos a vivir o a otro país que tenga ese tipo de multilateralidad en cuanto a la investigación, que sea una investigación transnacional y a lo mejor algún país con los que colaboró se le permita a través de una cooperación internacional que pueda vivir allá con su familia. Si puede darse ese caso, dependiendo qué tanto ingrese en las filas, qué tanto delate y qué tanto se exponga en peligro, esté en peligro la persona. Puede ser, como les digo, un agente encubierto que no requiera mayor cambio de identidad. Por ejemplo, cuando mandan a prender a una persona en concreto. Eh, yo tuve un asunto donde mandé a prender a una persona que era esposa de un líder de un cártel muy grande en México y el propio agente de la Marina se puso muy nervioso. Entonces, porque estaban viendo su rostro, pero puede ser el caso de que el propio agente de la Marina hubiera pedido ser agente encubierto solamente para prender a esa persona, ponerse su pasamontañas y decir soy el agente número 4 encubierto y bueno, tengo una orden de aprehensión. Y ya que se cumplimente y ingrese la persona al penal, deja de ser encubierto, ya no hay necesidad de estar cambiando de identidad ni nada de eso, porque su intervención fue muy básica, que solamente fue para cumplimentar la orden de aprehensión, ingresar a la persona al penal, nunca lo vieron, nunca lo identificaron, él solamente ejecutó esa orden de aprehensión, después de esa orden de aprehensión ya no es agente encubierto y ya se quita su pasamontañas y no hay ningún cambio de identidad. Por eso tiene que ver en directa proporción con su intervención. Si él se introdujo de una manera muy constante, permanente, mucho tiempo y delató a personas con un perfil muy alto en el cártel, pues evidentemente sí va a requerir algún tipo de cambio de identidad, pero si no es así, si solamente fue intervención superflua, un cateo quizás, una orden de aprehensión, una detención en flagrancia, ya podría ser que el agente encubierto solamente fuera encubierto para esa operación en particular. Pero esto es, como les digo, muy diferente a lo que es una entrega vigilada. Y déjenme, les llevo una similitud entre una cosa y otra, porque pudieran, más bien una distinción entre una cosa y otra, con casos reales. Hubo un caso real en Guadalajara, donde la fiscalía permitió, por ejemplo, no por ejemplo, en el caso en concreto, en Colombia era un cargamento de cocaína. Esto venía en piezas de madera y venían metidas en la madera, piezas muy bonitas, muy bien hechas, y venían metidas en la madera y estaban selladas, no se podía notar el narcótico y venía por vía aérea. Sin embargo, los perros lo detectaron y ya se tenía antecedentes de ese caso en concreto, de ese lugar y de esa ruta y de esa forma de operar. Entonces dijeron, eso es constante, lo que vamos a hacer es dejarlo correr. ¿Qué pasa? Va a llegar la fiscalía y va a certificar incluso con fotografías y con dictámenes que llegó este cargamento. Quizás abra alguno de ellos para hacer una toma muestra al respecto, que sea narcótico, lo va a volver a cerrar y lo va a dejar correr. Eso es una entrega vigilada. Lo dejó correr a Guadalajara y cuando llega a Guadalajara lo dejan correr, que lo reciban las personas, que era un chofer, y le dan seguimiento al chofer durante la salida del aeropuerto y cuando llega a una casa en concreto, pues llega toda la policía y los retiene en flagrancia. Eran cerca de 10 personas que tenían que ver con esta organización transnacional. De Colombia a México era como llegaban a cabo los cargamentos. Entonces, eso se llama entrega vigilada. Esto es muy diferente a la figura de un agente encubierto, que puede ser un agente encubierto en una entrega vigilada, sí, pudiera ser que la gente encubierto se ha ingresado a las filas de la delincuencia organizada para recibir precisamente el cargamento, suponiendo que la historia fuera diferente. Llega de Colombia y él lo recibe físicamente en la aduana del aeropuerto, lo extrae de la aduana y se lo lleva, él es agente encubierto y él va a ir por la ruta que le indican hasta el lugar correspondiente y en ese lugar pues va a llegar la policía y los van a detener, incluyendo al encubierto y el encubierto va a llegar, va a decir, bueno, ya que esté ante la FEMBRO, va a decir, soy agente encubierto, llevo a cabo esta operación, perfecto, de acuerdo, vamos a ver para qué se te autorizó los parámetros correspondientes, no te excediste de ellos, entonces
hay una obediencia jerárquica y un ejercicio, un cumplimiento de un deber, y hay una causa de justificación y puedes entonces estar en libertad. Entonces, claro que ese agente encubierto, ya estando en libertad, tiene que preservarse su identidad de tal manera que si de alguna manera en la investigación de la entrega vigilada viene su nombre, él va a dar un nombre diferente, pero si viene su nombre en concreto, se tiene que extraer esa información para que no le identifiquen y él sea identificado en esa investigación con el agente encubierto 4, 5, 6, clave numérica correspondiente. Y cuando se da eso, entonces el agente encubierto ya podrá ir a declarar lo correspondiente ante el juzgador. Pero entonces, bueno, una vez que esto termina, que el agente encubierto ya lleva a cabo su infiltración, ya delató a todo el mundo, termina el procedimiento penal y declaran responsables a algunos y inocentes a otros. Ya terminó por su operación porque ese cártel en lo particular, en lo que hace él, ya se extinguió esa célula. Entonces termina su intervención. ¿Qué sigue? El fiscal, ahora el titular de la FEMDO, va a elaborar un acuerdo de manera fundada y motivada del por qué, como se infiltró de una manera tan importante en el crimen organizado, requiere un cambio de identidad. Entonces va a fundar y motivar del por qué se requiere un cambio de identidad. Eso lo va a enviar a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación lo va a llamar para que se identifique ante ellos y todo ese tipo de cosas, se haga el trámite correspondiente y se le proporcione, como les digo, acta de nacimiento, INE, CURP, pasaporte, todo, con una identidad legal, pero diferente a la que es de su nacimiento. Y bueno, el nombre, ahí habría que ver que elige si lo hace gobernación o lo hace el agente infiltrado, encubierto, perdón, pero en ese caso se da una identidad completamente diferente. Puede ser el caso, como les digo, que además de eso se infiltró tanto que la propia autoridad del Estado mexicano requiera que esta persona vaya a vivir a otro país o a otro estado. Se le proporcionan los medios para que él pueda estar en otro lugar y ya puede estar de alguna manera en mayor tranquilidad. Por eso es que es muy importante un agente encubierto que tenga una identidad reservada, porque de lo contrario, como les digo, pueden matarlo a él o a su familia. Entonces, no son tampoco protegidos o refugiados políticos, son personas que tienen una interacción con un estado de otro país, bueno, un estado con otro, y le permiten vivir en aquel otro país para que él pueda de alguna manera estar en tranquilidad con su familia. Entonces, ser el agente encubierto no es tan fácil. Primeramente se expone su vida. Sí ha habido casos que de alguna manera les pueden hacer algo en concreto y ellos no lo acatan y son castigados, son tableados. Sí ha habido casos que los maltratan, sí ha habido casos. Se exponen a esa situación, se exponen también, como les digo, a que si llegan a descubrirlos, puedan matarlo a él y a su familia, que los puedan torturar. Si puede darse el caso en concreto. No ha habido un agente encubierto que yo tenga conocimiento que lo hayan torturado y matado. Si ha habido testigos protegidos, esa es otra cosa diferente, pero agente encubierto no. Esa figura de alguna manera la cuida mucho el Estado mexicano para que no vaya a haber una exposición innecesaria de la persona en un crimen organizado. Entonces, los cuidan mucho y claro, puede darse el caso de que los vayan a castigar, sí, se puede dar el caso, se puede dar el caso de que los maltraten, sí. Ellos deben estar psicológicamente listos para cualquier cuestión que les llegue pues, a propinar su jefe o su superior jerárquico y pues tienen que aguantarse esa cuestión. Y además de eso, una vez ya que delatan a todos, entonces, como les digo, tener la certeza de que se les va a ayudar para el cambio de identidad con documentos correspondientes y que puedan incluso vivir en otro estado o en otro país. Entonces, es una figura bastante útil para efectos de investigación transnacional, pero también es muy arriesgada, tiene que ser muy cuidada, tiene que estar muy, muy vigilada para que no vaya a haber una exposición innecesaria del propio agente. Y también, desde luego, para efectos de que pudiera eventualmente el agente tener seguridad de ello, es que este cambio de identidad debe ser completamente diferente a él y tener los documentos respectivos. Finalmente, como les digo, puede ser que el agente encubierto sea utilizado para otro cártel, sí puede ser posible. Generalmente ya a estas alturas ya no se hace,
también la figura ya no es tan utilizada. Dirán, bueno, es que se usa cada rato. La verdad es que no. Sí se usa, se ha usado, de hecho, en delincuencia organizada, pero no es tan recurrente. La razón es porque se tiene que cuidar mucho a su agente de la Policía Federal Ministerial. El Estado mexicano tiene que cuidar mucho a su agente. Entonces, solamente cuando sean casos completamente necesarios, se va a llevar a cabo ese tipo de infiltración. De lo contrario, son figuras que casi no se ocupan, pero sí se han ocupado varios. Incluso hay varios agentes encubiertos vigentes en este momento en materia de delincuencia organizada en procesos penales que se llevan a cabo de esta naturaleza. Y bueno, pues, doctor Camacho, con esto en cuanto a mi exposición sería todo por el día de hoy y atendería si es que hay preguntas, además de las palabras tan bonitas que me están haciendo saber, estaré a sus órdenes para cualquier pregunta que se haga. Gracias, correcto. Le pido a la persona que está como Adrián que a través del grupo o a través del chat escriba su pregunta, por favor. Si nos hace ese favor y ahorita vamos a indicarle al magistrado. Tenemos alguna pregunta por Facebook Live. A ver, vamos a ver. Deme un Por segundito. favor, si nos haces ese favor y ahorita. No, es que dice aquí que se oye la voz doble. Pues no tenemos preguntas por Facebook Live, magistrado. Dicen más que estamos teniendo agradecimientos. Mauricio Trejo y abogado Adrián, por favor, por el chat o a menos que quieran hacer uso de la voz, deben de encender la cámara. Bueno, aquí ya pregunta María del Rosario González. Hola, ¿cuál es el objetivo de agente encubierto? Sí, de hecho lo planteamos en un principio, lo voy a poner otra vez. De hecho, son tres objetivos en particular que siguen las personas que son esos tres. Conocimiento de la estructura de organización, es decir, cómo se estructura, quién es el jefe, quién es el gerente, digamos así, el director, quién es el operador, el grupo violento, quién es el contador, quién es digamos, el capitán de sicarios, formas de operación, dónde operan, cómo operan, de qué manera lo hacen, ámbitos de actuación, si tienen que ver con la policía, si están coludidos o no, y también identidad de los integrantes del grupo delictivo, quiénes son, cómo se llaman, cómo les dicen, quién manda más, quién es el que tiene de alguna manera mayor auge que los otros. Es en sí develar todo lo que tiene que ver con la organización para que el ente criminal sea develado a través de una persona que está en las primeras filas de este conglomerado. Correcto, doctor. Preguntan también aquí lo siguiente. Dice, ¿solo se enfoca a delincuencia organizada? Sí, bueno, a ver, el Código Nacional permite que exista la figura de entregas vigiladas y operaciones encubiertas. Quiere decir que sí se puede hacer en los demás delitos. Sin embargo, cuando estamos hablando de ese tipo de actuaciones, generalmente lo hacen en delincuencia organizada. Bueno, cuando hablamos de delincuencia organizada es porque hay toda una instrumentación de cómo es que se lleva a cabo precisamente este tipo de intervención. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contempla todo esto. ¿Qué va a pasar con otras materias? Vamos a suponer que estamos investigando un peculado y entonces infiltramos a una persona, un agente encubierto, como si fuera un servidor público, que él va a estar vigilando a su jefe, lo encuentra como secretario o una secretaria. Entra ahí para darse cuenta cómo es que su jefe desvía el dinero. Puede ser un agente encubierto que no es delincuencia organizada. Y ahí cómo se va a instrumentar su intervención con protocolos de actuación que va a llevar a cabo el procurador o el fiscal de cada estado, de cada entidad federativa. ¿Cuál es el problema que surge allí? No son las mismas herramientas del agente encubierto en delincuencia organizada que en las demás materias. Por ejemplo, una vez que esa secretaria ya devele a su jefe y diga, sí, efectivamente soy agente encubierto y esto y esto y esto, perfecto, pero ya no te puedo cambiar la identidad. ¿Por qué razón? Porque no es materia de delincuencia organizada. No hay una instrumentación en la ley secundaria de otro estado que permita un cambio de identidad de una persona encubierta. Entonces, el agente encubierto en otras materias que no son delincuencia organizada se va a mostrar cuál es y además no va a cambiar de identidad.
por eso es que no se usa tanto la figura, porque ¿quién va a querer ser, aunque sea policía, develarse ante una persona y va a hacer imputaciones directas sabiendo que no le van a cambiar su identidad ni van a difuminar su imagen? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues realmente no van a querer nadie ser agente encubierto en otras materias que no sean delincuencia organizada. ¿Por qué en delincuencia organizada sí? Porque está toda la estructura de poder difuminar la imagen, la voz, de estar en otra sala, de cambiar de identidad, de proteger a la familia, de enviarme a otro país. Pero en las demás materias es raro. Yo la verdad es que en mis 10 años de juzgador no he visto jamás una intervención de un agente encubierto que no sea delincuencia organizada, que sea, por ejemplo, violación, peculado, robo, ese tipo de delitos. Nunca he visto un solo agente encubierto en toda mi vida en otras materias que no sean delincuencia organizada. Les digo, porque ¿quién va a querer ser un agente encubierto si van a estar viendo su cara y van a saber su nombre completito y al rato, pues, ni si, a lo mejor hasta lo matan, ¿no? Entonces, sí se puede dar la figura, pero casi no se usa o no se ha usado desde mi punto de vista. No conozco un asunto que se haya usado en algún caso en particular. Correcto, doctor. Preguntan, ¿qué finalidad tiene el dinero que recaude el agente encubierto por parte de su trabajo ilícito? De eso no está Perdón. aquí, es por el Facebook Live esa pregunta. Es que se cortó un poquito, ¿me la repite, por favor? Sí, cómo no. Preguntan aquí lo siguiente, ¿qué finalidad tiene el dinero que recauda el agente encubierto por parte de su trabajo ilícito? Ok, sí. Bueno, generalmente todo lo que tenga que ver con la organización, él lo va a llevar a cabo. Es decir, no es tanto, claro que le van a pagar a él como agente encubierto, sin embargo, ese dinero en particular, si es que es necesario para poder sobrevivir, él, por ejemplo, podría tener una comisión en una sierra, por ejemplo, esté 3 meses ahí y no solamente, y pueda sobrevivir solamente a través del dinero que le paga la organización, lo ocupará para su supervivencia porque no podría ir, no podrían hacerle depósitos en Oxxo al agente encubierto e ir por ahí una sierra que le haga el Estado mexicano. Tampoco podría tener mucho dinero consigo porque si se lo descubren, pues lo van a matar. Entonces, el dinero casi siempre se ocupa para su supervivencia en el conglomerado. Pero si de alguna manera ese dinero no se ocupa, sí tiene que reportarlo al Estado mexicano de que este dinero me lo dieron como sueldo y te lo devuelvo porque no lo ocupé debido a que yo tengo una intervención donde tú me estás ayudando a subsistir. Claro, ¿cómo subsiste él? Con su sueldo, claro, y podría ser que hubiera un apartado especial para su comisión en particular, es decir, le está pagando de alguna manera el Estado mexicano, pero además hay un apartado en seguridad nacional que se llaman viáticos. Además de como está comisionado, le están pagando viáticos. Pero si por alguna razón él no puede tener acceso a un banco, a un cajero o a alguna entidad bancaria para poder retirar dinero, tendría que sobrevivir con ese dinero. Si sí tiene acceso, si él tiene de alguna manera la forma de poder sacar su sueldo que le están pagando con sus viáticos, claro, esos viáticos lo va a sacar en efectivo, desde luego para que no se despierten sospechas. Entonces ahí podría ser que ese dinero lo reintegrara al Estado mexicano para que se asegurara como un instrumento, como un producto del delito, perdón. Pero generalmente lo ocupan para su propia supervivencia. Correcto, doctor. Aquí preguntan, ¿qué sucede con los jueces? Su labor es también muy delicada, su protección debe ser muy estricta. Pues yo fui juez en delincuencia organizada durante 6 años prácticamente. Sí nos protegen, debo reconocerlo, nos dan escolta, nos dan vehículos blindados, prendas de protección. Entonces, sí estamos protegidos, pero yo creo que la mejor manera de protegerse de ese tipo de cuestiones es, se los digo desde mi punto de vista, con este perfil que tengo de algunos años en esta materia, tratar bien a las personas, es decir, porque vienen de un enfrentamiento quizás las personas que tienen que ver con la delincuencia organizada, de un enfrentamiento, vienen de un medio muy violento y darles un trato digno a las personas de que ya comió, tiene sed, ese tipo de cosas y tratarlos bien, creo que es la mejor protección, porque hay quienes, bueno, he sabido de algunos ex colaboradores míos, bueno, y compañeros míos
cuando era yo fiscal, que actuaban diferente, más bien eran muy déspotas, pues algunos ya los mataron. Entonces, yo creo que tiene que ver con el trato que uno dé también a las personas. Claro, desde luego nos protegen, eso sí es algo muy importante, nos protegen muy bien, pero fuera de esa cuestión, el trato humano a las personas, sea quien sea, les voy a poner un ejemplo. No, no un ejemplo, lo que es real. Cuando estaba yo en Altiplano, en el Centro de Justicia, seguramente los que hayan ido a llegar al Altiplano, verán una burbuja que le llaman, que es para que con vidrios blindados. Se supone que está hecho eso para las personas con un perfil muy alto en delincuencia organizada. Entonces se les pone allí para efecto de que no haya peligrosidad. Sin embargo, en mi caso en concreto, jamás la utilicé. Solamente una vez y la utilicé por dos cosas. Bueno, ¿por qué no los ponía en la burbuja? Porque creo que era digamos, una presunción de inocencia incompleta. No podríamos ponerle una burbuja por ser peligroso y a su vez darle presunción de inocencia. Es un contrasentido. Entonces tendría que estar sentado como todas las personas, bueno, como todas las partes en la mesa correspondiente. ¿Para qué lo ocupé? Una vez porque fueron muchos imputados y no cabían en la mesa, tendrían que dividirse. Entonces tuvimos que hacer una división entre unos aquí y otros acá, desde luego por razones de seguridad, pero no porque él fuera más peligroso que el otro, simplemente porque no cabían. Había veces que llegaban hasta 20, 30 o 40 personas detenidas en un operativo de delincuencia organizada. O, por ejemplo, me acuerdo en otra ocasión que había una persona que era muy desordenada, gritaba, se paraba, entonces eso ponía en peligro la propia audiencia y con apercibimiento le dije, señor, o se tranquiliza o lo llevo a una sala anexa que me lo permite la norma, la ley, el Código Nacional. No entendió, pues lo pasé a la burbuja, pero era por desordenado, no por peligroso. Entonces, bueno, ese es el tipo de protección que se nos da, pero siempre respetando a la persona de la mejor manera de que pueda haber una correspondencia humana entre uno y otro. Correcto. Preguntan, magistrado, en delitos de secuestro, ¿cómo podría operar el agente encubierto? Puede haber que hay personas, por ejemplo, generalmente es que fíjense, esa es la diferencia entre, si, como saben, el delito de delincuencia organizada es dice, a quien de forma permanente o reiterada, y a veces se ocupa como sinónimo, eso no es correcto. Permanentes son los cárteles, por ejemplo, de narcóticos, que están siempre trabajando todo el tiempo. Y lo reiterado es aquello que surge y se interrumpe, porque es reiterado. Lo que es reiterado es el secuestro. Por ejemplo, en el secuestro, planean un secuestro, secuestran a la víctima, cobran el rescate y se van a acabar el dinero. Se deshace la organización temporalmente y se vuelven a unir para el siguiente secuestro. Eso es reiterado. Permanente es un cártel, por ejemplo. Entonces, es más complicado en secuestro porque es una intervención reiterada, porque se organizan, secuestran, cobran el rescate y se difuminan y otra vez se vuelven a juntar. Entonces, en este tipo de reiteración es difícil que se pueda ingresar a una persona como agente encubierto porque no hay una continuidad, no son continuos, no son constantes, son reiterados. Entonces, en secuestro es más difícil. No he visto a un agente encubierto en secuestro, pero pudiera ser que sí, siempre y cuando fuera ingresado a las filas por una persona que tenga que ver necesariamente con la organización. ¿Pero por qué es más difícil? Porque las organizaciones de secuestro no pasan de 20 personas generalmente. Pueden ser 5, 6, 10, 15, 20, pero no son 1000, por ejemplo, como en un cártel. Entonces, aquí sí es más complicado. Entonces, se puede llegar a dar, pero yo no he visto un caso en particular. Correcto, doctor. Preguntan, ¿es una regla general que a todos los agentes encubiertos se les modifiquen sus datos personales? No, depende de la intervención. Lo dijimos hace ratito que pudiera ser una intervención muy esporádica, ¿no? Muy perentoria, muy rápida. Cumplo una orden de aprehensión, me cubro la cara, me presento como agente encubierto 4 para efectos de la aprehensión y llevo a la persona al reclusorio y ya me quito la mascarita y ya no soy agente encubierto. No hace falta cambiar datos, pero cuando hablamos de una persona que estuvo mucho tiempo infiltrada, ahí sí porque va a ser identificada no solamente por uno o por dos, sino quizás
por cientos de personas como alguien que participó en la propia organización. Incluso puede ser peligroso, vamos a suponer que una persona estuviera a lo mejor en Tamaulipas como agente encubierto, un policía federal ministerial, y después tuviera que irse a vacacionar a Acapulco. Son antagónicos y pudieran matarlo porque lo becan como Z, por ejemplo, por llamarlo así. Entonces es algo muy complicado. Generalmente cuando es una permanencia muy constante, sí hay cambio de identidad. De ahí en fuera no la hay. Correcto. Preguntan, buenas noches, doctor. ¿Qué pasa cuando el infiltrado rebasa el límite permitido de omisiones contra la ley? ¿Se cancelaría la investigación? No solamente se cancelaría, sino que podría tener responsabilidad administrativa o penal al respecto. Entonces, si él, por ejemplo, está autorizado solamente para poder vigilar y tener su radio y portar un arma y avisar de todo, pero de repente se pone borracho o bueno, se le aloca y empieza a disparar al aire por ejemplo, roba a una persona, ese tipo de cosas que no están permitidas en su propio actuar, ya es materia de un delito diferente, entonces sería responsable por lo que él se excedió. Por eso es que los lineamientos por los cuales él ingresa están muy bien definidos. Y generalmente, como les digo, son personas que se procura que no tengan un ego muy alto, que no tomen, que, bueno, o que puedan controlar ese tipo de emociones humanas, se les permite el ingreso, pero de ahí en fuera, una persona que tiende a llevar a cabo ese tipo de acciones no ingresa a esas filas tan cuidadas de agentes encubiertos. Correcto. Preguntan también, si el agente encubierto es obligado a realizar una actuación fuera de su marco de permisibilidad, ¿sería una excepción o la persona tendría que enfrentar un procedimiento? Ejemplo, si el agente es obligado a privar de la vida a una persona, de lo contrario, a la agente lo privan de la vida. Bien, ahí no habría un cumplimiento de un deber, habría quizás un estado de necesidad. Por ejemplo, que me pongan una pistola a mí y me digan, a ver si es cierto que quiere ser parte, ya está dentro de él, pero quiere subir de rango, quiero ver si tienes la valentía para hacerlo. Entonces le ponen una pistola, a ver, mata a este, ¿no? Y si no te mato, entonces él tiene que disparar y matar a la persona si no la matan. Digamos que se pudiera probar todo eso, habría un estado de necesidad de alguna manera justificante, no, exculpante sería, no justificante, exculpante, porque estoy, digamos que disminuyendo o menoscabando un bien jurídico de igual valía que la mía, que es la vida, estoy matando a alguien si no me matan. Entonces, ahí entra la no exigibilidad de otra conducta. Si te ponen una pistola y te dicen que mates a alguien, pues tú lo matas porque el derecho penal no es para héroes ni para cobardes. Entonces, si me ponen una pistola, cualquiera mataría para no verse privado de la vida. Entonces, habría un estado de necesidad exculpante basado precisamente en no exigir otra conducta diferente que matar si no me matan. Ok. Dice, fui agente de aduanas. Me tocó poner a disposición a una persona al que le detecté un comportamiento oculto con mecanismo electrónico. En dicho compartimento no había prueba de delito, por lo que el Ministerio Público Federal no lo aceptó, argumentando no había delito que perseguir. Sin embargo, para mí, conforme a mi experiencia, era suficiente para abrir una línea de investigación. Tal hecho ocurrió en el año 2003 en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy en día el Ministerio Público Federal debe aceptar la puesta a disposición. Dice, no Bueno, omito mencionar que esa persona en comento resultó ser agente de la DEA encubierto posteriormente, plenamente identificado por el gobierno de los Estados Unidos. qué intervención tan interesante. Bueno, sí. Un agente encubierto lo que va a hacer, primeramente, lo último que va a hacer en su vida es decir soy encubierto. Porque vamos a suponer que diga, yo soy agente encubierto y estoy en Brownsville y estoy infiltrado en el cártel del Golfo, ¿no? Y de repente me detiene la policía y digo, ay, no hay problema, yo soy infiltrado, me pueden ayudar y esa policía está metida con el cártel. Pues lo que van a hacer es llevarme, pero no a la cárcel, me van a llevar con el jefe para que me torture y me mate. Entonces, lo último que va a hacer un agente va a decir, soy encubierto, jamás lo va a hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público? Claro que lo tiene que recibir, tiene que tener una puesta a disposición, a menos que
vamos a suponer que el Ministerio Público de la Federación sepa que es un agente encubierto. Sin embargo, ahí no es que no tenga por recibir la puesta a disposición, la tiene que recibir. ¿Por qué razón? ¿Qué tal si es un agente de la DEA, si es de la DEA, que su identidad es falsa y se está haciendo pasar por un agente falso de la DEA? Ah, como se identificó y dice que es encubierto, déjalo ir. No, tiene que recibirlo y la parte de la investigación ministerial sería verificar que es un agente encubierto, que tiene identificación de la DEA, sí, pero ¿qué tal si es una identificación real de la DEA y si es un agente real, pero está llevando a cabo actos ilícitos? Entonces habría que ver que es un agente de la DEA, verificar primeramente su identidad y luego llamar a la DEA, porque hay agregados de la DEA en México, llamar a la DEA, que está en la embajada y en los consulados de cada estado, llamarlos y decirles, a ver, si este agente es encubierto, sí, bueno, ahí sí ya lo dejo. No se escucha, doctor. Se acabó el... Ahí está, ahora ya está, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Y ya, perfecto. Perfecto, te acabó la pila. Bueno, entonces, no puede ser vamos a suponer que es un agente de la DEA, que sí sea un agente de la DEA y que efectivamente tenga su placa y todo, pero esté haciendo actos ilícitos. Se tiene que investigar primeramente que es un agente de la DEA, efectivamente, que tiene su identificación, que es real, llamarle a un agregado de la DEA en México para que nos diga, este agente dice que es encubierto, es cierto, y ya que nos diga que sí, pues ya se deja libre. Pero así como tenerlo por no presentado nada más porque se me antoja, eso no, es incorrecto. De hecho, eso puede ser motivo incluso de un hecho delictivo por parte de la fiscalía, darle una ventaja a alguien de manera indebida. Correcto, doctor. Bueno, pues, doctor, déjeme ver ya nada más aquí por el Facebook Live. Ah, acabo de la gente. Son todas las preguntas, doctor, que tenemos el día de hoy, por el día de hoy. Excelente, doctor. Y gracias por los comentarios ahí que están haciendo, que estoy viendo aquí. Muy, muy, muy padre. Les agradezco cada una de esas palabras, de verdad. Pues, doctor, pues muchísimas gracias. Una noche más, este, terminando, ¿verdad? En este camino, compartiendo usted su conocimiento desde San Luis Potosí con nosotros, pues agradecerle a nombre de todos los participantes y del Liceo Académico, este curso que ha venido brindando ya cerca de 3 meses. Nos estaremos viendo en la recta final la próxima semana, ¿no? El próximo lunes y próximo martes. Así que pues muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más que quiera usted agregar? No, no, doctor. Solamente agradecerle por su tiempo, su energía, su espacio, no solamente para mí, sino para todos nosotros, de poder difundir el conocimiento con todas las personas. De verdad, muchas gracias. Y pues prácticamente cerramos esta serie de cursos la semana entrante. Hemos estado casi 3 meses aquí y ha sido muy bonito, doctor. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Y pues yo invito a todos los que nos ven, nos verán en repetición, que recuérdense que estas pláticas quedan en el canal de YouTube y también, bueno, pues los invito a que sigan el perfil del magistrado Iván Aarón Seferín Hernández. Hay cuestiones muy valiosas en torno a su trayectoria profesional, que por cierto lo felicito, que justamente fue destacado por su excelencia. Hay comentarios muy, muy, muy buenos de él. Entonces, pues yo los invito a que sigan al doctor Iván por redes. Doctor, ¿cuál es su red social? Pues digo, creo que la gran mayoría de los que estamos aquí la conocen, pero ¿cuál es su red social, doctor? Sí, gracias, doctor. Así como está mi nombre, dice Iván Seferín, ahí dice en mi perfil de esta plataforma. Así me encuentran en todas. Iván Seferín en Facebook, en Twitter, bueno, en X, en Instagram y hasta en TikTok, que ahí casi publico un poco. Estoy empezando a publicar porque me la acabo de abrir, pero estoy en todas las redes, así como Iván Seferín me encuentra con mucho gusto. Ah, bueno, pues ahí está, ahí pueden encontrar en todas las redes, escuchar cuestiones muy, muy valiosas del doctor. Muchísimas gracias, doctor. En verdad, no queremos, se va acabando, se va consumiendo el tiempo, ya comienza la cuenta regresiva para que finalice este curso, pero gracias por toda su intervención a lo largo ya de estos 3 meses en Liceo Académico.
donde con vocación de servicio ha puesto el conocimiento al servicio, pues de toda la comunidad jurídica, de aquellos quienes han accedido a estas pláticas, que por cierto les agradecemos su presencia virtual, que nos han acompañado. Hay caritas que sí se hacen muy conocidas, como Juan González Fuentes, o sea, hay varias caritas que sí, Ramiro, Bulmaro, hay muchas caritas que se hacen conocidas. Muchísimas gracias, Vicente Tobar, a todos los que nos han venido acompañando. Hay caritas que sí ubicamos perfectamente. Agradecer también a la maestra Jessica Salazar, que nos ha ayudado a coordinar, a estar al pendiente, Alfredo Garza. Agradecer también a la abogada Ruth Corona, porque también nos ha ayudado a encargar de difundir esto. Yo les pido que pues nos ayuden, difundan estas pláticas. Mañana ya están en la página del Liceo Académico, en los grupos, difundan todo esto que el doctor ha dado de manera gratuita para que otros más aprendan lo que hemos tenido oportunidad de aprender con él. Muchas gracias, doctor. Y bueno, no quiero pasar desapercibido un saludo para Zapopan, para Morelos y para Río Verde, que estuve ahí hace poquito. Es una comunidad súper bonita ahí de abogados, padrísimo. Un abrazo hasta allá, hacia esos tres lugares. Todos los lugares que me dijeron aquí, gracias por estar presentes en toda la parte, en prácticamente toda la República, de verdad, muchas gracias. Pues sí, aquí tiene de gente de Ensenada, de Zapopan. Ensenada, Zapopan. También, bueno, ¿cuál es el grupo? Saludos, saludos de Baja California. Bueno, el grupo, para los que están, hay un grupo que tenemos que dice curso gratuito, doctor Iván Aarón Seferín, ¿sí? En ese grupo se les compartió un enlace que dice únete al canal WhatsApp del Liceo Académico. A ese es al que hay que unirse para que ya se eviten, digo, ya no hay hackers, no hay hackers en el grupo, pero si gustan, ahí ya hay más privacidad. Nadie va a ver sus números, ¿sí? Es la ventaja que tiene esa nueva tecnología. Los números son, ¿cómo les puedo decir? Son ocultos. Ya nadie podrá ver sus números, ¿sí? Entonces, pues doctor, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo hasta San Luis Potosí y pues nos estamos viendo el próximo lunes. Gracias, doctor. Igualmente, un abrazo a Tamazunchale, a Monterrey y a Escaposalco. Descapotzalco. Bonita noche. Buenas noches, que descansen. Hasta luego. Hasta luego.